Dios de las leyes, no Dios de los agujeros. Bueno, los ateos han iniciado desde hace tiempo una campaña falsa para decir que Dios es el Dios de los agujeros, el Dios de la ignorancia, que se propone a Dios en base a lo que se desconoce del cosmos y de la vida, principalmente en términos científicos. Desde luego, esto es una tontería. Se les va a poner un ejemplo, una metáfora tan sencilla, tan fácil, que hasta el más lento de los ateos va a poder entender. Dios es como el programador que hace la programación del programa. El programa es el cosmos, la programación son las leyes naturales y el programador es Dios. Dios simplemente pues es el legislador que hace las leyes. Entonces no proponemos a Dios por lo que se desconoce del programa. Cuando tú agarras un programa, igual y no sabes cómo funciona, pero ¿cómo sabes que tiene un programador? Pues por lo poco que alcanzas a ver que funciona, por lo que conoces, te das cuenta que está estructurado, que es lógico, que es racional, que es coherente, que es matemático. Entonces, pues es obvio que hay un programador detrás de ese programa. Entonces, no propones al programador en base a lo que no entiendes y lo que no sabes del programa. Es que no entendí cómo hizo esta función, es que no entiendo qué hace este botón. Entonces no es en base a lo que desconoces que estás proponiendo al programador, sino es en base a lo que ya conoces y a las leyes y a la programación de lo que ya conoces. Así el ser humano pues ya conoce muchas cosas de física, de química, de biología y de otras tantas cosas. Entonces no proponemos a Dios por lo que desconocemos y no sabemos. Proponemos a Dios porque lo que ya conocemos y lo que ya sabemos, y eso que ya conocemos y ya sabemos, sabemos que se rigen por leyes universales, sabemos que podemos hacer modelos matemáticos, representaciones en fórmulas matemáticas, que son abstracciones matemáticas del funcionamiento y relaciones de todas esas variables. Entonces Dios se propone no por lo que se desconoce del cosmos, sino por lo que ya se conoce y por la estructura que ya se conoce. Hay cosas que no conocemos, pues sí, ciertamente, pero no se propone a Dios en base a lo que se desconoce y no se sabe. Sabemos que cuando lo estudiemos un poco más, seguramente encontraremos otras leyes universales, encontraremos más programación, pero no es en base a lo desconocido, no es en base a los agujeros de la ciencia, sino es en base a los llenos de la ciencia. Es como cuando agarras tú un programa, entonces dicen que como antes no sabían cómo estaban los rayos, proponían a Dios cómo se hacían los rayos, por qué había rayos. Antes el ser humano no sabía, entonces inventó a los dioses para poder explicar a los rayos. Pero el humano moderno, pues ya más o menos entiende un poco más lo que son los rayos, lo que es la electricidad y todas estas cosas. Entonces ya no necesitan los dioses. Esto es tan absurdo como decir que en un videojuego, pues tú no entendías cómo el programador había hecho los rayos. Entonces tú propusiste al programador porque no entendías cómo estaban hechos los rayos. Pero entonces tomaste clases de informática, tomaste clases de programación y pues descubriste cómo hacer los rayos. Entonces los programadores ya no son necesarios porque ya sabes, los programadores solo estaban propuestos por los huecos de tu desconocimiento de cómo se daban los rayos. Que tú puedas explicar cómo se da un rayo, pues no va en contra del programador, al revés, te das cuenta justamente que hay un programador lógico, coherente, inteligente, que puede hacer rayos, que simplemente son fórmulas lógicas matemáticas en un programa. Entonces, pues básicamente es esto, que es una tontería que los ateos piensen que Dios se propone en base al desconocimiento y que entre más se sepa del mundo, menos es necesario el programador del mundo, cuando es completamente al revés. Se sabe que esto es un programa, pues justamente por su funcionamiento lógico, matemático, coherente, lógico, inteligente. Y bueno, sabemos que hay cosas que todavía la ciencia no ha alcanzado a descubrir, pero pues tarde o temprano, si las estudiamos, van a resultar igual de lógicas, igual de coherentes y van a tener explicaciones racionales. Entonces Dios no es el Dios de los agujeros, Dios es el Dios de las leyes, es el Dios de la programación, es el Dios de la lógica, la coherencia y la razón detrás de esta realidad. Saludos, besos y abrazos, Archimago.